Hola chicos, en esta tutoría vamos a repasar algunos de los conceptos más importantes en torno al tema de bioseguridad. Entonces vamos a comenzar recordando que se trata del conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de los factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos con el fin de mitigar los impactos nocivos frente a los riesgos propios de la actividad diaria del personal del área de la salud. Pero no solamente de este personal, sino también de los pacientes y de los visitantes de las instituciones hospitalarias, así como del medio ambiente en general. Entonces surge este primer término, que es el de biorriesgo, que hace referencia a la exposición a determinados agentes infecciosos. Es muy importante tener en cuenta que esa exposición trasciende la jornada laboral, es decir, una persona que trabaja en una institución sanitaria se convierte en portador de muchos microorganismos que, por así decirlo, se lleva para la casa exponiendo a su familia y a otras personas del medio. En este cuadro podemos ver los principales riesgos de origen biológico para el personal de la salud y los que tenemos en asterisco es porque deben estar contemplados dentro de la vacunación del personal. Entonces tenemos hepatitis B, rubéola, paperas y sarampión que están en la vacuna triple viral, varicela, tosferina que la encontramos en la vacuna DPT en conjunto con difteria y tétano. Y nos queda faltando una muy importante que es influenza, que es de vacunación anual ya que la cepa circulante varía cada año. En contraposición al biorriesgo surge la bioprotección, que hace referencia a todos esos procedimientos, herramientas y barreras orientadas a disminuir el riesgo de exposición. Tenemos entonces que la bioseguridad tiene un principio fundamental y se los voy a leer a continuación. Todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya consultado al hospital o clínica, deberán ser considerados potencialmente infectantes y se deben tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra la transmisión. Teniendo presente eso, vamos a aclarar y a familiarizarnos con unos términos. Vamos a comenzar con el de asepsia, que es la técnica necesaria para mantener determinados procedimientos y situaciones libres de agentes infecciosos. Entonces nos referimos tanto al campo operatorio como a los instrumentos y a otras prácticas del personal. Por otro lado tenemos la antisepsia, que es la aplicación de sustancias antimicrobianas sobre la piel o un tejido vivo con el fin de reducir la posibilidad de infección. El antiséptico claramente va a ser ese compuesto que vamos a utilizar en la antisepsia, que puede ser el jabón antiséptico o el alcohol glicerinado, que lo encontramos como etanol o isopropanol al 60% o al 95% con glicerina como un agente suavizante. El desinfectante, entonces, es ese elemento que vamos a utilizar en el proceso de desinfección, que es totalmente diferente a la antisepsia porque se aplica sobre superficies inanimadas y sobre objetos, no sobre piel o tejidos vivos, y se emplean elementos físicos, por ejemplo la luz ultravioleta, la ebullición o la filtración, o elementos químicos como el cloro y el ozono para este proceso, a diferencia de la antisepsia, donde vamos a utilizar sustancias antimicrobianas. Aclarando entonces término de la flora, entonces tenemos primero la flora transitoria, que son todos esos microorganismos adquiridos recientemente por contacto con otra persona, con un objeto. Entonces en el personal de la salud va a ser de mucha importancia los pacientes, otros trabajadores colonizados, infectados, superficies contaminadas. Aquí tenemos algunos ejemplos de esos microorganismos que pueden hacer parte de la flora transitoria. Y se ubican en las capas superficiales de la epidermis, donde pueden sobrevivir minutos, horas, inclusive días. Luego tenemos la flora residente, que son todos esos microorganismos que viven y se multiplican en la piel. Importante tener en cuenta que generalmente no son patógenos y si lo son de una virulencia muy baja. Entonces generalmente no vamos a tener infección por estos microorganismos. Aquí tenemos dos ejemplos.
Por lo general, la mayoría está en capas superficiales, pero un 10 a 20% de estos microorganismos pueden encontrarse en capas epidérmicas más profundas, lo que hace que su remoción sea más difícil que la flora transitoria. Con respecto a las funciones de la flora cutánea, entonces tenemos primero la interferencia bacteriana. Entonces, los microorganismos que hacen parte de la flora van a competir con otras bacterias y les van a impedir que colonicen y que infecten ese tejido. La degradación de lípidos, que hace una función de barrera, los del componentes del sudor apocrino, que es lo que le va a dar como un olor característico a la piel, y tenemos que pues todos estos microorganismos participan del proceso de homeostasis cutánea como tal. Por otro lado, entonces, la flora cutánea patógena son todos esos microorganismos que pueden colonizar la piel de manera transitoria o permanente y que son potencial fuente de infección. ¿A quiénes encontramos aquí? A Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes como dos microorganismos que son los más frecuentemente aislados. Quedamos ahora con el término pues, de lavado de manos. Entonces empezamos con el lavado social, que es aquel que se realiza con agua y jabón no antiséptico para remover la suciedad visible de las manos en cualquier ámbito, para remover la suciedad visible. Tenemos el lavado higiénico, que es el que vamos a emplear en las situaciones clínicas, que se trata de una fricción breve de mínimo 30 segundos en toda la superficie de las manos hasta las muñecas con jabón antiséptico seguida por un enjuague con agua. Es un procedimiento supremamente importante para prevenir todas las infecciones con respecto al cuidado de la salud. El frote higiénico, que sería la variante del lavado higiénico, solamente que se hace con un producto antiséptico de acción rápida como es el alcohol glicerinado. Y tenemos el lavado quirúrgico, que como su nombre lo dice es indispensable para todas las personas que van a participar de dichos procedimientos. Es una acción mecánica sobre la superficie de las manos y de los antebrazos en la que se emplea el jabón antiséptico y posteriormente el enjuague con agua. Y muy importante tener en cuenta aquí que el primer lavado del día debe durar 5 minutos. Los posteriores pueden oscilar entre 2 a 5 minutos. Muy importante tener en cuenta que en estos tres, además de eliminarse la suciedad visible, también se elimina la flora transitoria que reside en las manos. Ahora entramos con el concepto de aislamiento hospitalario, que hace referencia a la separación de las personas infectadas de los hospederos susceptibles durante el periodo de transmisibilidad de la enfermedad, en lugares y bajo condiciones tales que eviten o limiten la transmisión del agente infeccioso. Primero vamos a tener las precauciones estándar, que se aplican a todos los pacientes y a todos los fluidos. No requiere un cuarto aislado, el lavado de manos es fundamental como en las precauciones extendidas. Los implementos de protección que podemos utilizar aquí pues son la bata, las gafas o la máscara, los guantes, y se hace un buen manejo del material cortopunzante de los desechos biológicos. Por otro lado tenemos las precauciones extendidas, que se van a solicitar con base en la vía de transmisión del patógeno. Tenemos entonces el aislamiento por gotas, por aerosol, por contacto, por vectores y el ambiente protegido, como vamos a ver a continuación. Bueno, entonces vamos a comenzar con el aislamiento por gotas. Ocurre cuando una partícula mayor de 5 micras se disemina al toser, hablar, reír o estornudar. Entonces pueden quedar en el aire suspendidas hasta 1 metro. De ahí esta primera recomendación. Los pacientes pueden compartir habitación, pero con pacientes que tengan el mismo diagnóstico microbiológico, no clínico, microbiológico. Y por eso que vimos anteriormente, se deben colocar a más de 1 metro de distancia. La mascarilla que vamos a implementar en este caso va a ser de tela, no tiene que ser de alta eficiencia. Desinfección y esterilización y las mismas medidas que en la precaución estándar. Estas medidas van a estar presentes en todos los tipos de aislamiento como tal. Entonces tenemos los siguientes ejemplos: la infección por hemófilos influenza tipo B, la infección por Neisseria meningitidis, la difteria laringea, la neumonía por atípicos como micoplasma,
La fiebre escarlatina, que recuerden que está causada por Streptococcus pyogenes, faringitis por Streptococcus del grupo A, infección por adenovirus, infección por parvovirus, influenza, rubeola y paperas. Ahora bien, tenemos el aislamiento por aerosol, que se trata de partículas menores de 5 micras que pueden quedar suspendidas en el aire por tiempos y distancias más prolongadas. Por eso el paciente no puede compartir habitación, inclusive si se trata del mismo diagnóstico microbiológico. Entonces tenemos la habitación privada con monitoría de presión negativa de aire. En este caso, a diferencia del anterior, la mascarilla o el respirador sí tiene que ser de alta eficiencia. La desinfección es muy importante y tenemos las mismas medidas. Entonces, en este caso tenemos que en caso de ser hospitalizados los pacientes con sarampión, varicela, herpes zóster en inmunocomprometidos, tuberculosis activa y neumonía típica por coronavirus deben ser aislados por aerosol. Entonces, con respecto al cuadro clínico, vemos que muchas veces los pacientes no van a llegar con un diagnóstico microbiológico ya hecho, sino con un cuadro clínico sugestivo. Entonces, pacientes que tengan fiebre y un brote vesicular, que me puede indicar varicela, fiebre o coriza y un brote maculopapular que me pueda hablar un poco de sarampión, fiebre, tos infiltrados pulmonares que me puedan hablar de un proceso de neumonía o de tuberculosis activa, los voy a aislar mientras obtengo los estudios necesarios para proteger al personal de la salud y a los demás pacientes. Tenemos aquí entonces el aislamiento por contacto. Entonces, tenemos que aquellos pacientes que tengan una entidad cuya transmisión se dé por contacto directo o indirecto con superficies o fomites van a ser aislados por contacto. Entonces es tener en cuenta que cualquier objeto es potencialmente infectante en este caso, por eso la desinfección y la esterilización van a ser supremamente estrictos y el lavado de manos debe ser también muy estricto. Podemos utilizar una mascarilla de tela y en este caso los pacientes pueden compartir habitación, igual que en el aislamiento por gotas si tienen un mismo diagnóstico microbiológico y no es necesaria como tal una distancia en específico, pero sí tener en cuenta todas estas medidas adicionales. Tenemos entonces aquí las infecciones por gérmenes multiresistentes, por ejemplo KPC, infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias, infecciones por E. coli, Shigella, Clostridium difficile, que es muy importante tenerlo en cuenta porque es el agente que se ve más implicado en la parte de la diarrea por antibióticos. Con los antibióticos se barre la flora normal y Clostridium difficile pues puede hacer de las suyas, por así decirlo, hepatitis A o E y rotavirus. Infecciones por el virus respiratorio sincitial y enterovirus, que podemos ver que en muchos casos las infecciones por el virus respiratorio sincitial también se aíslan por gota, ébola y infecciones cutáneas, que son todas las que ven ahí. Por último, entonces, tenemos el ambiente protector, que está diseñado para prevenir infecciones sistémicas por hongos y otras infecciones graves en pacientes con determinadas condiciones, como las podemos ver aquí. Trasplante de células madre, trasplante de órganos a granulocitosis, quemaduras extensas, leucemias en su fase aguda y eczemas generalizados. Entonces, en este caso, la habitación debe ser privada con presión negativa. Las medidas de precaución estándar deben ser permanentes y adicionalmente se le agrega que la restricción de visitas debe ser máxima. Las ayudas diagnósticas o terapéuticas que no sean imprescindibles deberían ser postergadas. Desinfección y esterilización bastante estricta. Limpieza de la habitación 2 veces por día idealmente. Y también se debe controlar la alimentación, entonces el agua
cuál sea la fuente del agua, los alimentos que no sean crudos, que no sean fermentados, porque sabemos que estos pacientes están en una condición inmune que los hace muy vulnerables. Bueno, esto era lo que teníamos para hablar hoy sobre bioseguridad. Espero que les sirva bastante para su parcial y para su vida profesional.